Bien, pues vamos a empezar aquí esta noche, si me lo permiten, queridos amigos. Pues como les decía, es un esfuerzo de Calmeca Calendárico y vamos a hablar sobre esto que es el Códice Borgia, 4 inicios de año. En el Códice Borgia, algo que nosotros, que pues sería algo netamente, pues, anahuaca, sin ninguna influencia de castellanos en este tipo de códices, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace, pues, aún mucho más interesante. Pues aquí me gustaría hacer una breve introducción porque pues ya ha pasado mucho tiempo desde que llegaron los castellanos a estas tierras y desde que llegaron los primeros frailes que intentaron conocer esta cuenta, pues intentaron correlacionarla con el calendario cristiano y desde esa época no se han puesto de acuerdo en el cómo funcionaba. El primero que llegó, o de los primeros 12 que llegaron, aquellos en el 1524, uno de ellos era justamente Fray Toribio de Benavente, al que conocemos como Motolinia. Él fue el primero que llegó en estas tierras y el primero que hizo una mención sobre cómo algún funcionamiento de lo que era la cuenta del tiempo, la cuenta calendárica. Y otro de los más importantes también, por el que muchos se han basado, es Fray Bernardino de Sahagún. Los dos eran correligionarios. Mucho más joven Sahagún y Toribio de Benavente, más grande que Sahagún. Y resulta que desde esa época, desde el mismo siglo XVI, no se ponían de acuerdo. Fray Toribio de Benavente, Motolinía, es el que, como les decía, fue el que dio el primer testimonio sobre el calendario mexica y dio fe de que este no tenía ningún tipo de ajuste semejante a la corrección por bisiesta europea. Y después, el Fray Bernardino de Sahagún aseguraba, o más bien dicho, conjeturaba, estoy usando palabras de él, que cada 4 años echaban un sexto Nemonteni a manera de corrección por el desfasamiento entre el año vago de 365 días y el real, el año trópico de 365.2422, casi un cuarto, casi 0.25. Esto en promedio y en un valor año trópico más o menos actual. Pero desafortunadamente el mismo Bernardino de Sahagún no dejó dicho de alguna manera muy ejemplificada cómo es que se debía de insertar este supuesto sexto de Montemi, ¿no? Y desafortunadamente también para sus cálculos nunca lo utilizó. Entonces, esto es de alguna manera una contradicción en el que el mismo Sahagún, defensor de este mismo bisiesto, no lo usara, ¿no? Aquí les he querido poner esta como ejemplo, porque desde el mismo siglo XVI no se han puesto de acuerdo en cómo funcionaba, en el por qué no podían de alguna manera empatarlo, ¿no? Ya sabemos las historias que después viene de las Navas, en donde dice, bueno, para que este calendario no carezca de bisiesto, entonces todos los años pedernales, en el día malinali, le hemos de poner que sea justamente su bisiesto, ¿no? Y así lo dice de las Navas, ¿no? Pero bueno, digamos que algunos investigadores pues actuales, algunos investigadores que han tratado de entender este calendario desde el mismo siglo XVI, pasando por el XVII, XVIII, XIX, XX y actualmente todos los investigadores del siglo XXI, pues hemos tratado de encontrar la correcta correlación entre el calendario cristiano y el calendario nativo, ¿no? Y pues realmente, pues hemos avanzado mucho. Afortunadamente han aparecido nuevas ciencias o nuevas partes de la ciencia, en este caso como lo que es la arqueoastronomía, que nos ha ayudado a dilucidar mejor lo que estaba viéndose o lo que estaban queriendo decir de una manera de entender el tiempo, todo lo que son pues los sabios y los astrónomos nativos, ¿no? A cómo se entendía entonces el tiempo, esta concepción del tiempo en el siglo XVI. Entonces, bueno, nosotros, como saben, hemos venido presentando pruebas y pruebas y pruebas de que nosotros, al menos en este grupo y muchos otros grupos más, al menos todo lo que es la ENA, están convencidos de
de que el calendario es una cuenta corrida, no hay ningún tipo de duplicación de tonali o algún tipo de estiramiento, como lo hacen los grupos de tradición, lo que son cada año, que empieza en el año a distintas horas en el día, ¿verdad? Entonces, justamente lo que he tratado de ahorita demostrar es que en este códice Borgia que no tiene injerencia de ninguna manera castiza o castellana, podemos encontrar ciertas cosas que pueden leerse a través de la cuenta ininterrumpida, la cuenta que proponemos aquí nosotros, que usamos, que es la cuenta del doctor Alfonso Caso, que de hecho fue la primera cuenta que pudo correlacionar o que se propuso como correlacionar ya en el siglo XX por el doctor Alfonso Caso, por aquellos de los 1940, por ahí así. Y entonces es justamente lo que quiero mostrarles, cómo es que usando esta cuenta podemos llegar a leer este códice en el aspecto calendárico. Este códice es netamente anahuaca, muy complejo, es realmente muy complejo de entender. Gerardo nos ha ayudado mucho en la parte de su iconografía, pero pues mi especialidad, como la saben, es la parte calendárica, pues es justamente por donde yo le entro, y Gerardo se lo dejamos a la parte iconográfica, que de hecho Gerardo nos va a ir ayudando un poco, ¿no? Al respecto de esto. ¿Quieres agregar algo aquí, Wicaya, respecto a lo de Motolinía y Dolezagún? No, pues hacer el hincapié, ¿no? Las fuentes son variadas, las fuentes son contradictorias, y como lo he expresado por ahí en alguna ocasión, el pretender que el bisiesto es inapelable porque está escrito en las fuentes no es algo correcto, ¿no? Y lo diría yo. Si nosotros nos ponemos a rascarle ahí las cuales nos encontramos inconsistencias, nos encontramos pues muchas situaciones que dan pie a pensar que ese bisiesto es más una imposición europea, un intento de cuadrar lo que los europeos conocían con lo que se hacía aquí, ¿no? Nada más, César, en realidad pues no hay mucho más que agregar a ese respecto. Ok, muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo, Gastón? Sí, precisamente lo que dice Israel, o sea, si el mismo Sagún no lo utilizaba, pues hay que considerar también qué tipo de fuentes nosotros tomamos para nuestra investigación. Hay fuentes, pues obviamente los códices que son precautémicos, saber cuando son los cronistas o los frailes, pues sabemos que de alguna forma lo están traduciendo a su interpretación. Sabemos que inclusive hasta estos días todavía queremos entenderlo con la costumbre de entender todo como siempre hemos visto el tiempo en gregoriano. Entonces, tiene tanta precisión el, el sistema autóctono que no requeriría de ajustar el bisiesto, ¿no? Entonces, si tanto trabajo que hemos presentado aquí, desde ya hablando lejos de las correlaciones, de la precisión en las cronodistancias, y que con eso se ciñen todas las cuentas existentes, en que no hay necesidad del ajuste. Y una cuenta ininterrumpida, pues nos da pues, lo que hemos presentado aquí, desde la predicción de lo que tenía que pasar hasta el cálculo de eclipses y el empate con otras fuentes, pues como para meterle un día ahí a la usanza de los gregorianos, de nosotros que cada 4 años le ponemos 29 a febrero, ¿no? Entonces, sí, el hecho de que lo haya dicho una o dos fuentes o el mismo Sagún, no quiere decir que esa es su interpretación, pero no quiere decir que lo lleguemos nosotros a poner también en duda. Nosotros tenemos que poner en duda nuestras propias conjeturas también. Y llama la atención cuando ellos mismos pues en esa honestidad, pues también no te lo aseguran y dicen que son conjeturas, ¿no? Claro, claro. Gastón, Sería esa parte, ¿no? Gastón, ahí me parece que es importante recalcar lo que dices, la fuente en la que nos utilicemos, ¿no? Entre más antigua sea la fuente, es más cuestionable el uso del bisiesto. Y ahorita yo creo que la ponencia que va a dar César va a dar pie a entender por qué, ¿no?
Otros vamos a ver evidencias de bisiesto en códices como el telleriano, como otro tipo de documentos que son ya pues post-hispánicos, mismo el borbónico, no me dejará mentir aquí Gerardo, que pues Sí, es ya más de para acá que de para allá, ¿no? Entonces, importante eso que dices, me pareció recalcar. Muy bien. ciertamente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quieres añadir algo, Gerardo? Bueno, pues así que abonar a lo que están comentando, precisamente estos códices prehispánicos sobrevivieron gracias a que no estaban en México. Gracias a que fueron enviados a Europa es que los podemos consultar. Y hay que mencionar también que ni Fray Bernardino de Sahagún ni Toribio de Benavente, ninguno de ellos conocieron estos códices, porque Exacto. ya estaban en Europa, ya habían sido enviados. Y todos los que ellos sí conocieron, sí vieron y llegaron incluso a copiar o a ordenar que se copiaran, son unos que ya no conocimos tampoco nosotros. Exactamente. Parece que es hasta el mismo Cortés el que pudo haber enviado este códice allá Sí, así en es, Europa, ¿no? así Y es. justamente es lo que quiero en la siguiente lámina, Gerardo, que hablemos un poco sobre una breve historia sobre lo que es este códice. A mí me gustó mucho la descripción que hace el investigador Javier Nogués. A mí me encanta este investigador porque presenta cosas locas y cosas que no pasan así por la cabeza tan sencillo, ¿no? Pues la primera noticia, que no es muy clara, parece que apareció, pues como sabemos, en Italia. Esto fue adquirido por el cardenal Stefano Borgia en 1731, más o menos después de ese año, y quien posteriormente lo donó a las colecciones de la Sacra Congregación de la Propaganda de la Fe, ¿no? Y pues ahí pasó al repositorio que pues hoy conocemos en el Vaticano, ¿no? En todo lo que es la parte de la biblioteca de los Borgia, ¿no? Hay una anécdota que incluso, pues esto había sido regalado, que parece que a un niño, y lo tenían jugando y creo que ya lo habían aventado al fuego y lo habían visto como historieta, supongo, por el tipo de dibujos, y lo habían aventado al fuego y fue cuando lo rescataron y ya lo conoció este cardenal Borgia, y entonces es como pudo salvarse, en mi opinión, el más bello códice que podemos tener, ¿no? Junto, claro, con el otro maya, que es el códice de Dresden, ¿no? Que también es hermoso en la parte por toda su astronomía. El lugar de origen, pues posiblemente no sabemos con certeza, pero de acuerdo a su iconografía, y esto pues Gerardo sabe más de esto, parece que es por ahí de la Mixtequilla, entre, no sé, Puebla o Oaxaca, Veracruz, por ahí, por esa zona. Inclusive algunos lo relacionan un poquito más a Tlaxcala y muy cercanas a lo que es el Golfo de México. Su fecha de elaboración aquí, esto es algo muy importante porque es netamente antes de la llegada o del arribo hispano y lo sitúan entre el siglo XIII y finales del siglo XV. Inclusive hemos tocado algunas cuestiones de ahí calendáricas que puede correrse también hasta el siglo XVI, entrando al principios del siglo XVI, ¿no? Sus características físicas, pues es una piel de venado, de estas que ponían a curtir y les ponían con cal y después las aplanaban y entonces ya quedaba como un lienzo en donde podían empezar a pintar, ¿no? Son 39 secciones y realmente es un códice muy largo y es uno de los más bellos, en mi opinión, el más bello. Pero quien más conoce de esto es Gerardo. No sé si quieres abundar de esto, Gerardo, antes de que empecemos con la parte calendárica. Sí, ciertamente es uno de los más bellos. A mí también me parece el más vistoso, no solamente visualmente, sino la información que contiene, evidentemente, aunque no la comprendamos de todo, sabemos, no intuimos que hay muchos datos y muchas cosas que se pueden aprender ahí. Respecto del lugar de origen, existen algunas evidencias en murales y en arte, en otro tipo de sustratos como vasijas, murales, etcétera. Precisamente en las vasijas y la cerámica cholulteca. Y en dos sitios arqueológicos de Tlaxcala, Ocotelulco y Tizatlán, existen muestras de arte prácticamente idéntico, o podemos decir prácticamente copiado del Borgia. Entonces eso, bueno, y también en el sitio arqueológico se fue el nombre, Tehuacán el Viejo, también existen algunas piezas arqueológicas que nos recuerdan
no solo nos recuerdan, son prácticamente idénticas a lo plasmado en el códice. Entonces, esto me indica que, pues sí, la zona en la que se podría ubicar, solamente por esta comparación de iconográfica, pues sería en la zona de Tlaxcala, Cholula, en esa parte más o menos. Yo incluso pienso que que este documento fue, pues, obtenido en Cholula, en la matanza de Cholula. Puede ser, es muy probable, ¿no? Porque el mismo Cortés parece que tengo que se le asocia que Sí, se lo envía directamente al Vaticano, ¿verdad? y yo pienso también que en ese sentido, digo, perdón que interrumpa, cuando llegaron a México Tenochtitlan, ellos ya tenían noticia de todo lo que había sucedido y seguramente muchos de sus documentos a lo mejor hasta los escondieron, ¿no? Entonces, este documento yo sí me atrevo a pensar que proviene, este y muchos otros, ¿no? Como el AU, todos ellos, que provienen de una zona más o menos similar y por el estilo lo podemos asegurar, que gracias precisamente a que sucedió antes de la entrega de México Tenochtitlan y que fueron enviados a Europa, es que es posible conocerlos ahora. Gracias, gracias. Bueno, entonces voy a pasar a lo que es la parte calendárica, pero antes me gustaría pues hacer una breve reflexión, un breve un contexto respecto a cómo es pues el año nativo, ¿verdad? Nosotros actualmente en el calendario cristiano tenemos un año, pues que todos sabemos que es el de 365 días. 365 días que también ellos lo tenían, exactamente, pues estamos viendo el mismo sol, ¿verdad? En cualquier época estamos viendo el mismo sol. Nosotros tenemos pues 12 meses, algunos de 30 días, otros de 31, y con la excepción de febrero, que puede ser de 28 o de 29 días. Pero en general, la suma de todos estos meses, de sus días, son 365 días, ¿verdad? Bueno, aquí me gustaría entonces explicarles cómo es que ellos dividían estos 365 días. Estos 365 días lo dividían en algo que podríamos llamar meses, entre comillas, pero realmente son veintenas, o que era una fiesta veintenal, era una fiesta de 20 días, nosotros bien fiesteros como mexicanos siempre, y entonces eran 18 fiestas veintenales, 18 por 20, o sea, si son 18 y cada una dura 20 días, son exactamente 360 días. Y a este periodo de 360 días se le agregaba un periodo de 5 días a los que ellos le llamaban Nemonteni para sumar los 365 días del año. Aquí les he puesto esta lámina en donde aquí pueden ver ustedes el nombre de la veintena y su ideograma con el que se podía representar. Esto más bien parece ser también un poco ya más después del arribo castellano, porque no encontramos glifos de veintenas antes del arribo, muy pocas, ¿no? Yo solamente conozco un monolito, como lo hemos dejado ver, uno que dice Panquetzalistli. Aquí vemos entonces las 18 veintenas, aquí les he puesto de lado, podemos ver los números, del 1 al 18, y justamente aquí podemos ver los últimos 5 días, entonces son 18, y cada una de estas veintenas vale 20 días, entonces son 360, más 5, son 365. Hasta ahí está muy claro, pero hemos notado, y lo podemos ver, por ejemplo, en Teotihuacán, en la familia panmesoamericana de alineaciones arqueastronómicas en casi todo Mesoamérica, de que les gustaba dividir el año de 365 días en dos segmentos, uno de 105 y otro de 260. 260 sabemos que es la duración del Tonalpuhualli, son 260 días, y para alcanzar el año, pues restan 105 días. 260 más 105 nos dan entonces esos 365 días del año. Y entonces, ya cuando los vemos aquí, justamente para las veintenas, aquí vamos a ver que esto es como si fuera el 1 de enero para nosotros, y ellos le llamaban el primero la primera veintena, que se llamaba Coahuitlegua. Tiene algunos otros nombres, pero bueno, a mí me gusta relacionarlo con Coahuitlegua, ¿no? Que sería como el 1 de enero. Y como su último día sería el quinto Nemonteni, que sería el día 365, que sería como un 31 de diciembre para nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros contamos 105 días, incluyendo este primer día de la primera veintena, vamos a ver que el día número 105 corresponde al quinto día de la veintena de Etzalcoalistli.
¿Por qué? Contamos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí estaríamos contando los primeros 100 días. Nos faltan 5 días. Y entonces saltamos a la siguiente veintena y entonces sí serían los 5 primeros días de la veintena de Quetzalcoatl. Aquí la podemos ver, que ya es la sexta veintena, pero solamente su día número 105. Y el siguiente segmento, ahí al día número sexto de esta veintena de Quetzalcoatl, que es el día número 106, empezarían a correr los otros 260 días que faltan para que concluya el año. Entonces podemos notar cómo es que se divide también estos 365 días, primero contando 105 días desde el principio y otros 260. Pero también existe otra forma de contar, que es al revés, esta simetría que podemos ver en esta dualidad que podemos ver muy característica en todo lo que son las culturas nativas. ¿Por qué? Porque podemos hacer lo mismo, pero ahora contar primero el segmento de 260 días y después el de 105. Finalmente, ambas formas de contar son 365 días. Si hacemos esto, entonces notaremos que el día número 260 del año, el número 260 del año, corresponde justamente al día 20avo de la veintena de Tepe-Ilhuitl. Si aquí vemos justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 veintenas. Si las multiplicamos por 20 días que dura cada una, nos da exactamente 260. El día número 260 del año, de cualquier año, es el día 20avo de Tepe-Ilhuitl, el último día de la veintena de Tepe-Ilhuitl. Y de ahí empezaría justamente el otro periodo de 105 días, que empezaríamos con el primer día de la siguiente veintena, que es Quecholi. De aquí empezarían los últimos 105 días. Aquí estamos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 por 20 son 100, más los 5 últimos días de Montemi. Entonces estaríamos hablando que son... No, si no te vayas, ven. ¿Perdón? Ven, Itri. Héctor López, ¿me harías favor de apagar tu micrófono? Gracias. Gracias, muy amable. Entonces vemos estas dos distintas formas de dividir al año en dos segmentos de 260 y 105 y otro de 105 y 260. Esto es muy importante porque ¿se acuerdan qué día les dijimos que estábamos el día de hoy? Recuerden que el número 260 del año es el 20avo de Tepe-Ilhuitl. Y si recuerdan, hoy al principio de la charla, les dije que estábamos en el día número 18 de Tepe-Ilhuitl. ¿Qué quiere decir esto? Que faltan 2 días para que lleguemos al día número 260 del año, para que estemos en esta posición del año. En 2 días se habrán cumplido 260 días del año 9 casa y faltan 105 días para que concluya. Esto es importante para que de alguna manera ahorita comprendan lo que voy a explicarles respecto al Códice Borgia. Es muy importante que noten, entonces recuerden esto. El día número 105 es el día quinto del Tzalcoatl y el día número 1 del siguiente segmento de 260 es el día sexto, al día siguiente, que es el día número 106. Esto lo vamos a notar porque esto es justamente lo que vamos a encontrar en el Códice Borgia, cómo se relaciona este día y lo que son justamente los inicios de año. Bien, ¿quieres agregar algo aquí, Gerardo, Israel? ¿Algo en esta lámina? Bueno, vamos para adelante. ¿Quieres algo agregar, Gastón? Veo que levantaste la mano por ahí. No. Sí, no, pues sí, probablemente lo de los nombres de las veintenas, ¿no? Que como el de Acahualo, que llamas hay quienes prefieren utilizar el de Cahuidegua. Sí. Y sin duda de una forma local, pues también tienen sus fiestas. Entonces vamos a tratar de hablar de una generalidad y pues ahí en tu lámina también pues, tiene los diferentes nombres en algunas veintenas. Y bueno, pues no es de extrañar si nosotros en la cuenta que simpaticemos lo tenemos con otro nombre, pues para eso está esta lámina, para que la ubiquen, ¿no? Ok, dice Israel que si puedes habilitar el micrófono. Claro que sí.
Es que silencié a todos y sorry, Israel, es que como eres muy No, esa fue esa censura, mi querido. No, agregar, César, mira, esta parte me parece importante. El, el, em, el meollo del dichoso bisiesto es la siembra, es lo agrícola. Y yo más adelante, bueno, voy a dejar que avances con tu ponencia. Yo por ahí me preparé también otra parte, a ver si da tiempo de perfecto. presentarlo. Esos 260 días desde Alcahualo hasta Tepeyac corresponden a un ciclo agrícola, justamente. Entonces, la manera de sembrar sin necesidad de usar el bisiesto es esta partición que estás presentando aquí. Son esos 260 días que tarda en darse el ciclo agrícola como tal, y unos 105 días de reposo de la tierra que va a tardar en cambiar hasta volver al ciclo. Lo menciono más adelante, pero quiero irlo introduciendo porque justamente me parece que es relevante, ¿no? Nada más. Bueno, me voy a apurar para que nos presentes tu comentario. Bien, entonces nada más les pido aquí recordar esta división entre 105 y 260, que justamente es el quinto de Tzalcualistli y el sexto de Tzalcualistli, la veintena de Tzalcualistli, ¿verdad? Bien, voy a pasar a la siguiente lámina y aquí me gustaría también que Gerardo nos ayudara a explicar cómo funciona esta es una imagen que también pertenece al Códice Borgia, y de alguna manera utilizaban una herramienta que es utilizar estos puntos rojos a manera como de conteo de días. Estos son como comodines, ¿no? De una manera burda de decirlo, ¿no? Aquí vemos los nombres del Tonal Powali, lo que son los 20 días del Tonal Powali. Aquí veremos, por ejemplo, a Zipactli. Aquí creo que este es Ocelot, aquí Masat, Shoshit, Acat, Miquisli, y ahí sí hasta que termina con Tochtli, que es la última trecena, ¿verdad? Aquí las estamos viendo. Me gustaría, Gerardo, que si nos ayudas a explicar cómo funcionaban estos 13, más bien estos puntitos rojos que vemos y que está plagado el Códice Borgia de esto. Necesito César, actívale a Gerardo el micrófono. Ahora eres tu host. ¿Yo? Sí. ¿Y eso cómo se hace? A Gerardo hazlo cojos y ya él quita y pone también. Ahí está. Ya quedó. Sí, es que no podía desbloquearlo. Sí, estos puntos rojos que los podríamos percibir como números, en realidad yo les llamo espaciadores. Bueno, otros investigadores le llaman de otra forma. Les llamo espaciadores porque son una especie de resumen gráfico. En esa lámina, es una lámina, está contenido el Tonal Powali completo. O sea, podemos contar 260 días en esa lámina. Pero si colocaran todos los glifos, pues se vería muy llena de información la lámina. Entonces, esta es digamos que es un recurso de diseño gráfico antiguo, muy creativo, porque se están ahorrando espacio y lo están haciendo de manera muy gráfica, y nos dividen al año en trecenas. Entonces, si comenzamos por la esquina inferior derecha, con Zipactli, y vamos contando los numeritos como si fueran tonales, o sea, como si fueran los días consecutivos que corresponden a Zipactli, vamos precisamente a contar 13 hasta llegar al inicio de trecena siguiente en la próxima esquina, en la esquina de enfrente, que es la trecena de Ocelot. Luego nos regresamos de nueva cuenta, contando los tonales que corresponden, ¿sí? Hasta llegar a la trecena Masat. De ahí volvemos a regresar, así nos vamos en zigzag, subiendo hasta llegar a la trecena en esquina, a la trecena de Tochtli, que es la última trecena del año. Entonces estamos viendo resumido en esta lámina un Tonal Powali completo, acomodado, digamos, o acomodado en dos partes. Vemos como la lámina claramente está dividida a la mitad por estos dos personajes y por las dos barras de tonales, y nos ahorran, ahora sí que si son 20, nos ahorran 250 glifos que están representados mediante los espaciadores en rojo. Cabe mencionar que estos espaciadores en rojo aparecen a todo lo largo del códice. Exacto. Y en ningún caso representan números, es importante. Representan glifos
bueno, que no fueron dibujados por cuestiones de espacio, cuestiones de diseño, eh, y pues eso, ¿no? Siempre hay que fijarse dónde inicia la cuenta para saber qué significado tiene cada uno de esos puntos. En este caso sabemos que corresponden a los 12 días que están entre el inicio de una trecena y de otra. Exactamente, aquí contaríamos entonces uno, que sería, todos sabemos que el calendario son trecenas, bueno, el Tonalpohualli son 20 trecenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, 1, ya me perdí. No, 1, sí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y el inicio, estamos hablando de las 13. Y de ahí sí. saltamos al siguiente trecena. Y entonces es 1 más 12, otra vez 13. 1 más 12, 13. 1 más 12, 13. Y es justamente la instrucción. Sí, justamente aquí se van moviendo, ¿no? Esto es importante para que comprendan lo que vamos a leer en las siguientes láminas, que ya son mucho más complejas. Entonces, si me lo permiten, voy a seguir entonces ya a lo que son las láminas 49 a las 52 del Códice Borgia, ¿verdad? Ya con esta explicación de que se empieza contando con el tonal de inicio más 12 para que se cumplan entonces estos 13 días. Bien, las láminas que vamos a estudiar justamente son las láminas 49 a las 52. Aquí se las he puesto, tienen muchísimo contenido gráfico, muchísimo contenido simbólico y también tienen contenido calendárico, que es justamente lo que vamos a analizar. Esta es la lámina 49, esta es la lámina 50, la lámina 51 y la lámina 52. Si se dan cuenta, son 4 láminas, pero muy parecidas respecto a su distribución, respecto al discurso que se va diciendo. Si lo ven aquí, por ejemplo, podemos dividirlo en 2 partes, que serían los elementos de aquí arriba, que está dividido entre 2. También aquí lo vemos, los elementos de arriba dividido entre 2, que además son iguales. Vemos aquí como un cargador parece como del cielo, de la noche. Y aquí vemos a un personaje y aquí vemos a otro. Vemos una barra calendárica aquí con los signos del Tonalpohualli y lo mismo lo vemos en las siguientes 2 láminas. Vemos la misma distribución, vemos también aquí un cargador del cielo, en este caso es Ejecatl, y aquí tenemos a Miquisli y también vemos aquí también la parte de las barras de lo que son los tonali. Y vemos la otra escena que también se repite en las 4 láminas, en donde vemos la misma distribución. Aquí vemos, por ejemplo, elementos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí vemos, por ejemplo, aquí que este último personaje está encendiendo un fuego, de alguna manera frotando los palillos estos sobre paja. Y aquí vemos cómo están prendiendo fuego estos 4 elementos. Vemos aquí también un árbol, digamos algún elemento que puede hacerse como un árbol y un ave posado sobre este árbol. Lo mismo los vamos a encontrar en las mismas 4 láminas. El árbol y el ave, el árbol y el ave, el árbol, el ave, el árbol y el ave aquí. Y finalmente vamos a hablar de la cuestión calendárica. Aquí vamos a notar justamente cómo en esta zona podemos encontrar lo que son los años y enfrente vemos lo que es un tonali. Aquí está un año y el tonali. Ahorita los voy a hacer más grande para que ustedes puedan verlo, ¿no? El año y el tonali y el año y el tonali, que es justamente lo que vamos a leer. Y aquí es importante que noten, aquí del lado izquierdo vemos esos 12 círculos rojos de los que venimos hablando. Estos círculos rojos entonces significan que hay que contar 12 días. Entonces lo vemos en las 4 láminas. Aquí está de este lado 1, 2, 3 y 4. Significa entonces que estas 4 láminas están realmente hablando de lo mismo, pero en distintos años. Más o menos para así entenderlo, ¿no? Aquí lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes comprendan. Y al final me gustaría que también notaran algo que también que es lo que Frank Díaz ha interpretado también como tonalis, pero pues ya el Wicca nos demostró que son muy cuestionables, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con la siguiente lámina, vamos a analizar cada una de estas un poquito más detenidamente en la parte de lo que son la parte calendárica. Vamos a ver la primera lámina que es la 49. Aquí lo vemos más grande, ¿verdad? Aquí vemos todos esos elementos que ya les platiqué.
y aquí vemos los 12 círculos que tendrían 12 días, y aquí vemos justamente el año en el que se refiere esta lámina. Si ustedes ven aquí, aquí vemos el numeral 4, 1, 2, 3, 4, significa 4, estas 4 bolitas, y aquí vemos el signo o el ideograma del año 4 casa. Aquí no se distingue mucho aquí la parte del signo del glifo del año, pero digamos que está en la parte de aquí atrás. Y justamente enfrente de este ideograma del año 4 Cali, 4 casa, vemos aquí un personaje que está señalando con el dedo a este glifo, que este glifo es el glifo de movimiento, del signo movimiento, del tonal y movimiento, y aquí contamos la cantidad de días, 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que este personaje está diciendo el glifo o el día o el tonali 5 movimiento del año 4 Cali. Esto lo vamos a ver que eso se repite en las 4 láminas. Y enfrente de este tonali vemos justamente los 12 días. Aquí arriba, esto es algo muy importante de lo que voy a hablar al final, que también Frank Díaz había interpretado, o él interpreta, a este personaje de aquí, que es un mono, pero tiene 4 numerales. Si los alcanzan a ver aquí, 2 en sus manos y 2 en esta parte, que él interpreta como un tonali 4 mono, Nahui Osomachtli, justamente. Pero bueno, eso lo menciono porque lo voy a retomar al final de la ponencia, ¿verdad? Entonces vamos a seguir analizando cómo es que se ven las demás láminas. Aquí se los he puesto resaltado para que sea más fácil de visibilizar. Aquí tenemos entonces el año 4 casa, el tonali 5 movimiento y aquí vemos los 12 círculos. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina en donde vamos a ver lo mismo, pero en este caso ya no es el año 4 casa, sino aquí vemos justamente el año 4 conejo. Aquí vemos otra vez 1, 2, 3, 4. Aquí está la cabecita del conejo y justamente el ideograma del año, como un compás, como un rayo que tiene aquí unas vírgulas de este lado al final. Eso significa año. Entonces es el año 4 conejo. Aquí vemos otra vez a un personaje señalando con el dedo. Aquí en este caso el tonali. Este es el ideograma de Ejecac, del ideograma del tonali viento. Y vemos lo mismo, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vemos que esta escena está narrando, entonces está señalando el tonali 5 viento del año 4 conejo. Y aquí volvemos a ver los numerales del 1 al 12. Ese se repite en todas las láminas. Aquí se las he agregado también para que lo veamos más claramente. El 4 conejo, el 5 viento, el año 4 conejo, el tonali 5 viento y vemos aquí los 12 numerales. Bien, voy a revisar rápidamente lo mismo de las otras 2 láminas, para ir un poquito más rápido. El 4 caña, el año 4 caña, ya es distinto. Y aquí vemos otro tonali, que es justamente el tonali 5 venado y los mismos 12 numerales. Aquí lo podemos ver, el tonali, el año 4 caña, aquí vemos el signo de la caña, aquí vemos el signo de mazac, de venado, y aquí su numeral, y aquí los otros 12. Aquí se los vamos poniendo, ¿verdad? Y la última del año, que es 4 pedernal, lo mismo 4, todos los años son 4, y aquí vemos que también el tonali, aunque ya un poco despintado, pero se puede reconstruir, que es el 5 malinali, justamente, y aquí también los otros 12 elementos espaciadores, como les llama Gerardo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el año 4 pedernal y el tonali 5 malinali. ¿Qué podemos revisar o qué podemos encontrar de este tiempo? Vimos un tonali, un año 4 casa, un año 4 caña, un año 4 tochtli y un año 4 pedernal. Son los que hemos visto en esta lámina. Aquí se los he puesto. ¿Qué diferencia o cuánta cantidad de tiempo hay entre un año 4 casa a un año 4 tochtli, a un año 4 ACAC y a un año 4 TECPAC? Hay exactamente 52 años. Hay exactamente 52 años entre estos 4
cuatro distintos años. Hay 13 años entre uno, 13 años entre otro, 13 años entre otro y otros 13 años. 13 por 4 son exactamente 52 años. Aquí se los he puesto. Este debería estar de este lado, pero bueno, aquí lo puse al revés, ¿verdad? Año 4 Cali, al que sigue es el año 4 Tochli, después el año 4 Acat y finalmente el año Tecpat. Hay 13 años entre este y este, 13 entre este y exactamente otros 13 acá, y de aquí se regresa hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que estas 4 láminas realmente nos está refiriendo a lo que son exactamente 52 años. Estas láminas son 52 años, 13 años, 13 años, 13 años y 13 años. Bien, aquí voy a seguir hacia adelante entonces. Lo que podemos notar es de que también la distancia que hay, si ya vimos en años, ahora vamos a verlas en días. ¿Cuántos días hay entre el día 5 Olin? Por ejemplo, ¿se acuerdan que todos los días son de numeral 5? Y el siguiente, que es el numeral viento, 5 Ejecat. Son exactamente 4,745 días. ¿Qué es esto? Pues exactamente la multiplicación de 365, que es un año, por 13. O sea, son 13 años, que también puede expresarse con el número 73. 73 por 65 son exactamente 4,745 días. A esta duración de 13 años se le conoce como tlalpili, un amarre de años a los 13 años, ¿no? Entonces 13 por 4 son 52. Entonces la misma cronodistancia, la misma cantidad de días entre los 4 tonales que vimos, justamente son 4,745 días. Aquí se los he puesto pues ya de una manera más gráfica. Aquí estos 52 años, vemos que esto es como si fuera un círculo que se repite todo el tiempo se va a repetir. 4 caña, 4 tochli, 4 acat, 4 tecpat. Estos son los años y la cantidad de días que hay, que son exactamente 4,745, que son 13 años, ¿verdad? Bien, pues hasta aquí es como podemos ver entonces cómo estas 4 láminas representan exactamente estos 52 años. En 52 años hay al menos 13 supuestos bisiestos en esta cosa, ¿no? Que han propuesto los defensores del bisiesto, pero vamos a ver cómo es que sí en la lámina, o al menos en las láminas del códice, no se ve ningún tipo de bisiesto aplicado. Bien, me gustaría pasar a la siguiente lámina para que entonces analicemos qué posición tienen estos 4 tonales que vimos en cada uno de los años, qué posición guardan respecto al año en que son analizados. ¿Se acuerdan que estaba el personaje señalando el tonali y atrás de él estaba el año? Vamos a ver qué relación guardan ese tonali respecto al año. Usando la correlación que nosotros pues utilizamos aquí en este espacio, en el Calmeca calendárico, y como lo hemos mostrado en muchas otras sesiones de este programa semanal que tenemos, utilizamos la ecuación o la correlación calendárica propuesta por el doctor Alfonso Caso, como la hemos visto en su versión de Nicholson. Y entonces vamos a ver que justamente esos 4 tanalis ocupan la posición número 14 de la veintena de Toshkat y también el día número 14 de la veintena de Iskali. Y me van a preguntar por qué es de que están 2 veces repetidos el tonali en un mismo año. Recuerden que el tonal Powali solamente dura 260, tiene una longitud de 260 días y quedan 105. Entonces quiere decir que algunos de esos tonalis se van a repetir. Se van a repetir porque tienen que alcanzar los 365 días del año. Quiere decir que se van a repetir 105 tonalis en un año, en un cierto año. Por eso es de que esos tonalis, esos días que vimos, se repiten 2 veces en el año. Aquí les he puesto alguna imagen en donde vamos a ver cómo están distribuidos justamente en el año. Aquí es importante que vean, es el día 14 de la veintena de Toshkat y el día 14 de la veintena de Iskali. Iskali es la última veintena del año. Bien, vamos a ver. Aquí les he puesto esta imagen que creo que puede ilustrar mucho más lo que acabo de decir. Este es el día número 1 del año
y este es el último día del año. Digamos que esto sería como un 1 de enero y este sería un 31 de diciembre, ¿verdad? Para hacer una analogía. Ese 14avo de Toshkat estaría más o menos por esta sección en los años, digo, en las veintenas, y 260 días después estaría justamente aquí el 14avo de Iskali. Justamente entonces hay 260 días y por eso es que se repiten. Justamente aquí vemos 5 movimientos, 5 vientos, 5 venados, 5 malinali y los mismos 4 los vamos a encontrar de este lado. Aquí estamos entonces viendo los inicios de los años, el año caza, el año conejo, el año caña y el año pedernal. Entonces recordemos que cada uno está asociado a los años. Entonces vemos que entonces está el 14avo de Toshkat y el 14avo de Iskali. Justamente vamos a analizar entonces qué peculiaridad tiene si usamos estos días 14avo de Iskali y justamente el 14avo de Toshkat. Vamos a empezar a analizar justamente esta primera sección. Vamos a empezar a analizar lo que es cuando estos días representan el día número 14 de la veintena de Toshkat. Recordemos que son veintenas y duran 20 días. Faltarían 6 días para que concluyera. Bien, vamos a pasar aquí entonces a lo que es el 14avo de Toshkat. Es lo que vamos a analizar primeramente, ¿verdad? Bueno, el día 14avo de Toshkat, justamente se los he puesto aquí y es lo mismo. O sea, son 4.745 y volvemos a llegar del año Kali al año Toshli, del Akat y del Tekvat, pero aquí ya lo he puesto justamente lo que son en la posición de las veintenas. Quiere decir que es la misma cantidad de días que habíamos analizado anteriormente. 4.745, 4.745 para acá, 4.700 para acá, 45 para acá y lo mismo 745 para este lado. Entonces, bueno, esto ya voy a irme un poquito más rápido para que analicemos ya gráficamente lo que es, ¿verdad? Aquí los he puesto. Vamos a analizar la primera lámina, la lámina 49. Y analizando una, veremos que se repiten en las otras 3. Aquí vamos a ver la primera lámina, que es la 49. ¿Se acuerdan que veíamos el glifo del año 4 Kali, 4 casa? Y estaba relacionado al día 5 movimiento, con este personaje señalando así al tonali. Si hacemos entonces uso de la instrucción que nos comentó ya Gerardo sobre de que estos 12 numerales que vimos que están a un lado de este tonali y contamos la cantidad de días que hay a partir de este tonali 5 movimiento, entonces vamos a notar que son esos 12 días por transcurrir después de ese 5 movimientos. ¿Se acuerdan que tenemos un tonali inicial y de ahí empezamos a contar 12 días, 12 posiciones? Entonces, ese 5 movimiento está aquí arriba. Y contando en la numeración del tonal Powali, vemos aquí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y como sabemos que llega hasta el 13, se repite otra vez el 1. 1, 2, 3 y llegamos al día 4. Y aquí vemos cómo se van, digamos, avanzando en el tonal Powali. 6 pedernal, 7 lluvia, 8 flor, 9 zipatli y así hasta llegar al día 4, justamente el día 4 agua. Y usando la correlación que nosotros utilizamos en este espacio, llegamos justamente que ese día 4 agua corresponde desde la veintena de Toshkat, desde usando la veintena de Toshkat, al 6º día de la veintena de Etzalcoalistli. Y si se recuerdan bien, ¿qué es lo que al principio de la ponencia les dije? Este 6º día de la veintena de Etzalcoalistli es el inicio del segmento de 260 días para que acabe el año. Es decir, habían concluido los primeros 105 y faltaban 260 y faltarán desde esta posición 260 días para que concluya el quinto Nemontemi, es decir, el día número 365. Quiere decir entonces de que este tonal más estos 12 días nos llevan a la división del año a la forma anahuac, que es 105, 260 o 260 y 105. Quiere decir que entonces esto tiene intencionalidad, en mi opinión, de señalar esto de que está la última trecena antes de llegar a justamente a la división del año en 105 y 260. Esto para mí es algo que inclusive yo no lo había notado hace 7 años.
Esto lo noté justamente cuando estaba haciendo la presentación, porque me di cuenta de que ahora ya con el conocimiento que tenemos respecto a todo lo que hemos investigado, a cómo se llevó el discurso histórico de lo que llamamos la conquista de México, vemos que Cortés hace ciertas cosas justamente en el día 105. En el día 105 del año, por ejemplo, del año de 1520, en el día 105 es cuando Cortés tiene su batalla contra Pánfilo de Narváez. Justamente en el día en que divide al año en un segmento de 105 y otro de 260. Cortés tiene su batalla con Pánfilo de Narváez en el día quinto de la veintena de Etzalcualistli, cuando terminaba justamente ese periodo de 105 días. Vamos a ver entonces de que esto se repite en las siguientes otras 4 láminas. La lámina 50 también utilizamos aquí el año 4 Tochtli, ahora ya con el tonali 5 viento, y vemos que llegamos al tonali 4 celot después de contar estos 12 días. ¿Y qué es el tonali 4 celot en este año? Es también el sexto del Tzalcualistli. Entonces vamos viendo este patrón en cada una de las láminas. Vamos a ver que llegamos justamente a este día, justamente en las cuatro de las láminas. Aquí vemos la lámina 51, el año 4 caña, el tonali 5 venado, el 14º día de la veintena de Toxcat, 12 días por transcurrir, y también volvemos a llegar al sexto Tzalcualistli. Y finalmente la última, que es la lámina 52, el 4 pedernal, 5 malinali, 14º de Toxcat, más 12 días, y llegas exactamente otra vez al sexto de Etzalcualistli. Entonces vemos este patrón de que las 4 láminas nos están hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a verlo ya aquí distribuido en una gráfica, en una línea de tiempo, como las que hemos venido viendo anteriormente. Este es el día número 1, este es como les repito, como el 1 de enero, y este es su último día, el 5 de Montemi, que es como su día 31 de diciembre. 1 Coahuitlega es el día 1 y el último es el 5 de Montemi. Quiere decir que, como habíamos visto, ese 14º de Toxcat, de aquí para acá, justamente es el que estamos viendo los tonalis. Y como les estamos sumando esos 12 días, estamos llegando al sexto de Etzalcualistli. Como se los decía, justamente acaba de concluir el primer periodo del año de 105 días y faltan esos 260. Entonces, aquí vemos de forma gráfica cómo entonces este personaje o estos personajes están señalando el tonali, en donde empieza la última trecena antes de llegar justamente a la mitad, no a la mitad del año, a la división del año de 105 y 260. Justamente cuando le agregamos esa instrucción gráfica, esa instrucción, como dice Gerardo, de diseño gráfico, de esos separadores para llegar justamente a esta posición. Bueno, hasta aquí hemos analizado entonces la primer parte, porque acuérdense que estos tonali se repiten 2 veces en el año. Como vimos, el 14º de Toxcat y el 14º de Izcalli. Entonces vamos a analizar ahora qué sucede analizando estos mismos tonalis, pero desde el 14º día de la última veintena de Izcalli. Bien, y entonces vamos a hacer lo mismo. Ya me voy un poquito más rápida porque yo creo que ya comprendimos esta parte. Vamos entonces a analizar el 14º día de Izcalli, que es la segunda repetición que se da en el año. Aquí lo puse, pero pues ya lo voy a omitir porque pues vemos los 4,745 días que dividen justamente este 14º de Izcalli en cada uno de los tlalpili, en cada uno de los 13 años que hay entre uno y otro. 13 años de aquí a acá, 13 años de aquí a acá, 13 años para acá y 13 años para acá, y se repite el círculo, ¿verdad? Bien, vamos a seguir entonces. Ahora analicemos la misma lámina 49, pero ya no desde el 14º de Toxcat, sino desde el 14º de la veintena de Izcalli, la segunda repetición. Y hacemos lo mismo. Si el 14º de Izcalli le sumamos esos 12 círculos, esos 12 días por transcurrir, llegamos justamente al día 4 agua. Y según la correlación que nosotros manejamos, la correlación del doctor Alfonso Caso, vemos que justamente ese día corresponde al inicio del año 5 Tochtli. Si aquí era 4 casa, sabemos que el siguiente año se va a llamar 5 Tochtli o 5 conejo. Entonces nos está diciendo
esta instrucción, que este mismo personaje también nos está señalando la última trecena del año, la última trecena que nos va a llevar justamente al inicio del año siguiente. Por eso esta ponencia se llama 4 inicios de año en el Códice Borgia, porque justamente leyendo estas 4 imágenes, estas 4 láminas, utilizando la correlación del doctor Alfonso Caso, vamos a darnos cuenta de que justamente estaría señalando este personaje también los inicios de años. Aquí lo vamos a ver en la lámina 49 y lo mismo va a pasar en la lámina 50 con el año Tochtli, 4 Tochtli, 14avo Discali, 5 vientos, los 12 días por transcurrir y llegamos al día 4 Celot. Aquí lo vemos que es justamente el 1 Coahuitlegua, que es el inicio del año 5 Caña. Lo mismo va a pasar con la lámina 51. Vemos como también llegamos a un inicio de año, pero aquí del año 5 Pedernal, después del 4 Caña, y vemos que es un inicio del año. En un día 4 Lluvia, que aquí lo vemos, y aquí vemos cómo el calculador que nosotros utilizamos, que es azteccalendar.com, nos lleva inmediatamente al al día 1 Coahuitlegua, que es el día cuando empieza el año, justamente, que es como les digo, como su 1 de enero, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí es de que tenemos esta repetición, justamente también desde el 14avo Discali. Aquí les voy a poner la siguiente lámina, en donde podemos ver ahora lo mismo. Si antes lo vimos desde el 14avo de Toxcatl, ahora lo vamos a ver desde el 14avo de Izcalli, la segunda repetición de los tonalis en el año, y vamos a ver que si le contamos aquí más 12 días, llegamos justamente a lo que le acabo de decir, el 1 Coahuitlegua del año siguiente. Aquí después del quinto Nemonteni está otra vez el 1 Coahuitlegua acá, justamente. Entonces vemos que si lo vemos en una repetición, vamos a verlo de esta forma. Recuerden que se repite 2 veces el tonali en este año, en estos años. Y aquí se los he puesto. Esta repetición, la primera, como ya lo vimos, nos lleva a la división del año en segmento de 105 y 260, y la segunda repetición nos está mostrando el inicio del año siguiente. Entonces, por eso es que esta ponencia se llama 4 inicios de año en el Códice Borgia. Ahora, si se dan cuenta, hasta aquí no he hablado de fechas. No he hablado de correlación con el calendario cristiano. Solamente he mostrado las posiciones que tienen estos tonali dentro del año nativo. Entonces me gustaría, de alguna manera, ya que lo contextualizáramos para que comprendiéramos mejor, ya con años reales en términos cristianos. Les voy a poner aquí la siguiente lámina en donde vamos a ver el resumen de todo lo que les he platicado, pero ya contextualizado justamente en años cristianos. Espero que no sea muy difícil de comprender, ¿verdad? Aquí están los años, el año 4 Casa, el año 4 Conejo, el año 4 Caña y el año 4 Pedernal, que corresponden a 1457, desde 1457 hasta el 1497. Aquí lo podemos ver. Justamente 1457 y 1497. Aquí los podemos ver entonces cómo están enmarcados estos trecenios, estos 13 años. Hay 13 años de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá, y de aquí se repite para completar esta vuelta, ¿verdad? Y entonces vamos a ver lo siguiente. Lo que quiero que ustedes vean es de que entonces ya podemos ver relacionado a un año cristiano. El año 4 Casa corrió del 28 de febrero al 1 de marzo de 1458. Denme un segundo. Tengo aquí mi perrito. El siguiente habría corrido del 26 de febrero de 1470 a 1471, el año 4 Conejo. El siguiente habría corrido del 23 de febrero de 1483 al 22 de febrero de 1484, y el último del 20 de febrero de 1496 al 18 de febrero de 1497. Eso es lo que habrían durado esos 4 años. Y entonces ya tenemos una forma de contextualizarlo justamente en respecto al calendario cristiano. Y esto es importante por lo que sigue. ¿Se acuerdan que habíamos visto, les había dicho
que había un 4 mono al principio de la ponencia. Es lo que vamos a estudiar justamente en lo que quiero mostrarles en la siguiente lámina. No sé si quieren hacer o que hagamos aquí una parada para que si alguien tiene una duda o alguien quiere comentar algo respecto para que abundemos antes de entrar a la siguiente interpretación. No sé si quieren abonar algo, Gerardo, Ilwicaya, Gastón o alguien del público que quisiera platicar o que quisiera abundar o que tenga alguna duda para que ya pase yo a la siguiente sección. Aparecen ahí justamente, tienen un nombre asociado al número 5. Quiere decir que es una cuenta precisamente que divide, es una cuenta, está dividida en 4, ¿no? Obviamente 5 por 4 pues nos da 20. Y lo interesante de esto es que quienes han investigado estas láminas, concretamente Katarzyna Mikulska, una investigadora polaca, menciona de estas láminas algo muy interesante. Dice que estos Macuitonaleque, o sea, donde quiere que aparezcan estos personajes, porque aparecen en estas 4 láminas y aparecen en la sección anterior también, es decir, está relacionada con el contexto de la sección anterior. Dice, más que nada, acarrea este numeral 5, es el del cambio, y más precisamente del cambio de un ciclo a otro. Siempre que aparezcan los Macuitonaleque en un almanaque, en el Borgia, nos están indicando, además de una cuenta asociada al número 5 y por lo tanto que divide a los 20 glifos en 4, nos está hablando de un cambio, nos está hablando de un cambio de rumbo. Eso es lo que nos está indicando. Y claro, cuadra perfectamente con lo que tú nos estás ahorita compartiendo porque nos está indicando justamente dónde se dan los cortes o los cambios para dividir el año en 260 y 105. ¿Sí? Nada más quería comentar eso porque sí tiene mucha coherencia y cuadra perfectamente con lo que se ha analizado acerca de estas láminas, que ya en otra ocasión tendremos más oportunidad de dar más detalles acerca de estos personajes que te comento. Wow, es un dato muy importante, yo no lo conocía, pero es Sí, muy, si muy, gustan, muy importante. puedo compartir así brevemente nada más una imagen. Ok, ya puedes compartir. Qué importante es eso que estás diciendo, ¿eh? Sí, y es que ahorita que tú fuiste desarrollando el tema, me fui dando cuenta que tiene todo que ver con lo que te estoy comentando. Si se fijan aquí, por ejemplo, es una de las 4. Aquí vemos estos 2 personajes que descienden. ¿Los ven? Sí. A la derecha. Este mismo personaje que vemos aquí es exactamente ese mismo personaje que vemos acá. Si se fijan, tiene una particularidad, tiene una manita pintada en la boca, una mano blanca, que es una característica que tienen todos los personajes o todos los regentes o las deidades, como le queramos llamar, asociadas a Macuilxóchitl, y no solamente a Macuilxóchitl, sino a todos los que llevan el nombre con 5, Macuilxóchitl, Macuil Coscacuautli, Macuil Huetzpalin, Macuil Tochtli, y hay otra por ahí que se me barre. La cuestión es que siempre que aparecen estos personajes, los almanaques donde aparecen, indican precisamente un cambio de rumbo, indican precisamente una partición y una división. Entonces aparecen aquí descendiendo junto con un Acihuateteo, que siempre aparece como su pareja, y en la sección anterior del Borgia también aparecen como parejas, aparecen emparejados en una sección. Perdón, estoy en al revés. Nada más para que veamos a lo que me refiero. En la sección anterior, que es esta, ¿sí? Aquí los vemos a ellos encima, los Macuitonaleques, aquí están, ¿sí? Sus manitas en la boca, y resaltado siempre en esta cuenta de 13, que vemos aquí, siempre está resaltado el numeral 5. Este es Macuil Tochtli, este es Macuil Xochitl, este es Macuil Malinali, y debajo sus parejas que son también, ahora sí que la contraparte femenina, que son las Iguateteo, que también están asociadas al número 5. Entonces, siempre que aparezcan estas parejas y estos personajes, estamos hablando de un cambio de rumbo importante. Y en este caso, bueno, pues tú estás aquí, lo estás dilucidando, lo estamos asociando a un atado de años, de 52, y su división en 4, y además la importantísima división que nos estás compartiendo de 260 y 105. Eso es lo que quería comentar, ¿no? Ya más adelante podremos hacer más análisis un poquito más profundo de ello, ¿no? Les quería compartir solo eso. Gracias. Bueno, entonces,
Bueno, te agradezco muchísimo, Gerardo, esta participación realmente es muy ilustrativa. Ok, vamos a seguir entonces a lo que les había comentado respecto a esto del 4 mono. ¿Se acuerdan que les había dicho que había otro tonal que podía leerse, de leerse como un 4 mono? Y lo vamos a ver aquí. En la primera lámina, en la lámina 49, que les había mostrado, ¿se acuerdan que ya analizamos esta parte de aquí y estos 12 círculos de este lado? Aquí vemos entonces esto que podríamos interpretar entonces como un 4 mono, o al menos esto como lo ha presentado Frank Díaz. Para él, esta le da una lectura de un equinoccio de primavera, si no mal recuerdo, y entonces dije, bueno, voy a analizarlo a través de nuestra propia cuenta, a ver qué está pasando, ¿no? Suponiendo que esto realmente quiera decir un tonal 4 mono. O sea, realmente es algo sui generis, es algo que no se ve muy seguido en otros ideogramas. Y resulta entonces que yo haciendo esto, me di cuenta de lo siguiente. Ese 4 mono pertenece justamente al año de 1457 que veníamos analizando, que era el primero, y corresponde justamente al 13 de diciembre, que es juliano. Pero cuando se ve en términos gregorianos, estamos hablando de que ese 4 mono, que corrió entonces del 21 de diciembre al 22 de diciembre. ¿Y qué significa esto? Pues que se puede asociar entonces con el solsticio de invierno. Entonces quiere decir que probablemente, lo quise poner, este 4 mono sí esté representando entonces un tonali y desde la cuenta que nosotros usamos aquí, estaría señalando el solsticio de invierno. Entonces, este tonali 5 movimiento, como ya vimos, estaría señalando la última trecena antes de llegar al día 105 del año y la última trecena antes de llegar al inicio del año siguiente, como ya lo vimos de este lado, ¿verdad? Entonces, voy a poner aquí una breve conclusión. Ya para concluir, de esto podemos concluir entonces que las escenas de las láminas 49 a las 52 del Códice Borgia, que son las 4 láminas que analizamos, probablemente están contextualizadas para señalar 3 cosas. El día en que empiezan los últimos 260 días del año, que ya Gerardo nos señaló como que son importantes estos personajes para señalar cambios. El día en que comienza el año nuevo, que también sería un cambio de ciclo, y probablemente el solsticio de invierno, ese 4 mono de 1457. Entonces, bueno, pues ya ha sido una ponencia algo accidentada, pero pues yo abro los micrófonos, abro ya las preguntas, los comentarios, para que si alguien quiere decir algo, si tiene alguna duda, podamos regresarnos y verlo, ¿no? Y pues les doy las gracias por haberme escuchado en estas 4 láminas, en estos análisis de estas 4 láminas, justamente del Códice Borgia. Espero que ustedes puedan abrir sus micrófonos. Si no hay ahorita preguntas respecto a lo que hemos presentado de estos 4 inicios de año, si quieres, pues, compartirnos Ok, a ver, dame la opción de compartir la pantalla, por favor. Ya la tienes, ya la tienes. Ya la tengo, a ver. Bueno, espérame, déjame darle aquí esta cosa, short screen. Ahí está. Ahí se ve. Sí, ahí nada Listo. más necesitas amplificar. Bueno, el comentario es muy rápido. Mira, fíjate que vi lo que ibas a comentar, por eso te pregunté en la mañana, oye, ¿cuáles láminas? Ahí revisando mis apuntes. Y dije, bueno, lo voy a preparar a ver si me da tiempo de presentarlo. Es en realidad el mismo códice y curiosamente tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? Con lo que has presentado, también son periodos de 13 años. Esta lámina, igual que las que tú presentaste, ha sido manejada o ha sido esgrimida por los partidarios del bisiesto para decir, hey, ahí hay correlaciones que justifican el bisiesto. Y sin embargo también es legible mediante cuentas ininterrumpidas.
repito, la lámina 27 en general, pues bueno, nos muestra ahí esa imagen con estas figuras de Tlaloc, ¿no? Con algunos glifos calendáricos ahí. Los voy a resaltar ahí en azul. Ahí están los glifos calendáricos que se usan o que se leen para este tipo de correlaciones. Ahí los hice grandes, ¿no? Que bueno, no son otras más que, ahí los aislamos, ¿sí? Nos dicen, o más bien, yo creo que es correcta la lectura, o pudiera ser correcta, cuando nos da la lectura de años, ¿no? Eso parecieran ser años. Por lo menos los dos de arriba está muy claro. Los dos de abajo tendré yo mis dudas, pero bueno, vamos a asumir que son años, ¿no? Son años, porque pues bueno, están los cuatro, están referenciados con los cuatro cargadores clásicos que conocemos, ¿no? Que son caña, pedernal, caza y conejo. Y bueno, los otros elementos, pues evidentemente los asumen como tonales, ¿no? Entonces, de tal manera que tenemos ahí esa lectura, ¿no? Que nos están leyendo como tonales y como años y como tonales. Y básicamente la lectura que se hace en cuentas con bisiesto es para referenciarlos hacia equinoccios de primavera, es decir, los días 12 de marzo, 11 de marzo en el caso de utilicé estos años. Finalmente, pues bueno, sabemos que con cuentas con bisiesto, pues en realidad todos los años son pues básicamente similares y caen en fechas muy similares. Entonces, usando estos años justamente son los que nos dan como referencia, ¿no? 12 de marzo, tonales que veíamos acá en la otra lámina, la lista de los tonales, pues es en el año 1 caña, el tonal 1 somatli, en el año 1 tecpat, el tonal 1 miquistli, en el año 1 acat, el tonal 1 zipactli, en el año 1 torsi, el tonal 1 poscacuac, que son los que nos relacionan acá. Esta es una imagen de la calculadora Shokinil, y aquí me di la tarea de buscar esos años, ¿no? En esos tonales, efectivamente vemos cómo estos tonales están cayendo todos en fechas de equinoccio, ¿no? Hasta aquí, pues bueno, pareciera una lectura bastante convincente, muy parecido a lo que presentabas tú con las otras láminas. Son lecturas que de inmediato te hacen decir, hey, pues sí, ahí está bien claro. ¿Qué pasa, sin embargo, que si nosotros nos ponemos a analizarlo, vemos que hay más de una manera de desplumar un guajolote? Y la forma en la que pues nos dimos a la tarea, o me di a la tarea justamente, es revisar los mismos años, pero ahora en cuenta ininterrumpida, la cuenta de Alfonso Caso en este caso, válgame la redundancia, y empezando por esta fecha, uno Cali, uno Somatli, me agarré del año 1493, ¿no? Si nosotros nos ponemos a contar un periodo de 13 años, esos Tlalpilis que mencionabas también tú en tu ponencia, pues son esos 4,745 días. ¿Qué pasa? Que si los contamos de manera ininterrumpida, sin agregar ningún otro tipo de implemento, pues llegamos a los mismos tonales, ¿no? En el año 1 Casa, del 1 Somatli, vamos a llegar al 1 Coscacuautli para el año 1 Tochli. Si a partir de esa fecha contamos la misma cantidad de tonales, llegamos a la siguiente fecha dada ahí en esa lámina, año 1 Acat, tonal 1 Zipactli, y pues lo mismo sucede para la última fecha, que es el tonal 1 Miquistli para el año 1 Tecpat, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos remite? Pues nuevamente a esos ciclos continuos, eternos, ¿no? Que mencionabas, son los ciclos que se dan ad infinitum, como mencionabas esa frase, y nuevamente están referenciados a esa cantidad de Tlalpilis. Entonces, vemos cómo hay más de una manera de leer estas fechas, ¿no? Aquí, pues bueno, obviamente, si nosotros damos otro paquete de 13 años, pues volvemos a regresar al 1 Somatli, donde habíamos iniciado. Entonces, esto nos da pie a señalar que este ciclo se repite indefinidamente, ¿no? Y está marcando ciclos de 13 años. ¿Por qué es que puedes llegar a señalizar equinoccios? Desde mi punto de vista, la estructura numérica que generas a través de usar esos 4 Tlalpilis, pues bueno, te da pie a agarrar la fecha que tú quieras para poder correlacionarla, ¿no? Es decir, no es que esté marcando justamente equinoccios, sino que está marcando paquetes de 13 años que si tú los mueves ahí, le acomodas, pues te va a caer lo mismo, pudiéramos
pensar que pudiera estar cayendo si nuestra correlación lo diera así, pudiéramos agarrarnos de un solsticio, podríamos agarrarnos de otro tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, eso de entrada. Entonces, esta lámina, para mi gusto, está marcando, pues, ciclos, sí, pues, continuos, pero no necesariamente nos está hablando de bisiestos, ¿no? Y eso es algo que, pues, de alguna manera ya lo mencionábamos, entre más atrás te vas en el tiempo, las evidencias son más cuestionables en relación al uso de intercalaciones. Y no solo eso, a mí me gusta siempre señalar esto, ¿no? Si tú puedes leer un documento, en este caso, en dos sistemas diferentes, vamos a decirlo así, vamos a validar que esa lámina y las que tú presentaste se leen en bisiesto y se leen sin intercalación, pues habría que ver la cantidad de lecturas que podemos hacer. Tú ya nos has mostrado infinidad de lecturas que se pueden hacer en códices, en situaciones, en documentos históricos, que se pueden hacer con fechas, con cuentas sin intercalación, cosa que no se puede hacer en cuentas ajustadas. De tal manera que, pues, para ejemplificarlo de una manera gráfica, si llamamos a las lecturas que se pueden hacer con cuentas con bisiesto, B, a las lecturas que se pueden hacer en cuentas sin intercalación, y C, a las lecturas que pueden hacerse en ambos sistemas, yo en lo personal me decanto por la cuenta sin intercalación, porque siempre encuentro que la suma de A más C es menor que la suma de B más C. Es decir, para leer esos documentos el bisiesto resulta innecesario y el bisiesto termina siendo insuficiente para leer otras partes de los mismos documentos que sí pueden leerse en cuentas sin intercalación. Esto como un comentario ahí al margen. Yo considero que hay mucha más evidencia puntual de lecturas de este tipo de situaciones en cuentas sin intercalación que con intercalación. Pero además quise mencionar esto, ¿no? Que repito también, sin quererlo, pues ahí encadenó con lo que tú estabas mencionando, ese ciclo de 260 y 105. Este es un cuadro en donde vemos, uno, las fechas de alineación panmesoamericanas marcadas en ciudades como Teotihuacán, que nos dan fechas 12 de febrero, 29 de abril, 13 de agosto, 29 de octubre, que de alguna manera han sobrevivido hasta la actualidad y siguen siendo fechas agrícolas bien importantes para nuestra gente. El 2 de febrero, que pues de alguna manera se quedó congelado en el calendario juliano, pero de alguna manera está relacionado de cerca, que es el día de la Candelaria, cuando se hacen esas bendición de semillas, cuando se inicia ese ciclo de alguna manera de siembra. El 3 de mayo, la Santa Cruz, muy cercana al 29 de abril, otra alineación, y que esa fecha también es muy importante como petición de fertilidad, como petición de pues sustancia agrícola. El 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, que se sincretizó para sustituir al 13 de agosto, que es cuando se presentan las primicias de la cosecha, y finalmente el 29 de octubre, que queda representado actualmente el 1-2 de noviembre, Todos los Santos, cuando ya se cosechó, cuando ya se puede compartir inclusive con las ánimas, con los muertos. Hay 260 días en este periodo, ¿no? ¿Eso de qué nos habla? De que la manera de que podemos sembrar, que repito, ese es el meollo del argumento de la cuenta ajustada, ¿no? ¿Cómo es que sembraban los ancestros y tenían un calendario que no se ajustaba al año solar? Pues así, sencillamente observando las alineaciones o bien observando el Tonalpohualli. Una nota al margen, también aquí hay 105 días entre estas dos fechas, ¿no? Lo cual pues refuerza esa partición del año, lo que venías tú también hablando. Entonces, ahí el Códice Borgia está señalando también situaciones agrícolas, claro que sí, pero no de la manera en la que nos podríamos pensar si usara bisiesto, ¿no? Además de eso, les decía, se puede usar el Tonalpohualli simplemente, claro que sí, si el 12 de febrero que te da tu primera alineación te cae en un Ocipactli, pues resulta que 260 días después, el día 30 de octubre, vas a tener otro Ocipactli, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tú vas a llevar tu cuenta de agrícola? Pues sencillamente contando de un Ocipactli a un Ocipactli, ¿no? Ya sabes que ese periodo es desde que tú comienzas a preparar la tierra, a bendecir la semilla, hasta que tú ya cosechaste. Ahí está, y no hay necesidad de ajustar bisiestos, ¿no?
Además de eso, me di cuenta que esos 105 días que sobran en el año, estamos hablando de, pensamos, un año hipotético que iniciara en unos IPAC el 12 de febrero, el 30 de octubre tendríamos otra vez unos IPAC, contamos 8 trecenas, 104 días, llegamos a ese 1 POAT y ese día que nos falta nos va a reiniciar el ciclo. El 12 de febrero siguiente va a ser un tonal 2 Miquistli. Es un ejemplo nada más, pero quiero que noten esto. Tenemos Ipactli, tenemos Miquistli, hacemos el mismo ejercicio. Iniciamos en 2 Miquistli, terminamos en 2 Miquistli, ¿sí? El siguiente año va a iniciar por esa partición, por esa cuenta, ahora en un día 3 Osomatli, ¿no? Y el siguiente va a iniciar ahora en un día 4 Coscacuautli. Quiero que noten cómo los 4 signos son los que veíamos en la lámina esta, ¿no? Justamente, Miquistli, Osomatli, Coscacuautli y Zipactli, ¿no? Entonces, esto nos está referenciando un ciclo agrícola. Pues en mi opinión puede que sí, en mi opinión es muy probable, sin embargo no nos está diciendo en ninguna parte POMBIS y esto nos está dando un machote para ir pues generando también esa cuenta. Además hay que notar que hay 65 días entre tonales 1 Somatli, 1 Miquistli, 1 Zipactli y 1 Coscacuautli, son 65 días, o sea, cuartos de Tonalpohualli, lo que se llama en tierras zapotecas cosijo, ¿no? Ese cuarto de Tonalpohualli. Por ahí hacía un comentario un participante, ¿no? Que no es lo mismo sembrar en el centro de México que sembrar al sur. Pues sí, pero justamente aquí está, nuevamente, en el sur usan, justamente, hay alineaciones referenciadas con esos 65 días, como vemos en este diagrama. Sus alineaciones allá no son como aquí, pero sin embargo siguen usando periodos. Vemos aquí 25 de agosto, 17 de octubre, 25 de febrero, 17 de abril, son fechas que se pueden ver en el sur, me parece que están en Monte Albán, ¿dónde están? No recuerdo bien ahorita, sí, pero están separadas en 65 días de los solsticios. Entonces, sigue estando ahí ese 65, sigue estando ahí ese cuarto, ¿no? de Tonalpohualli. Entonces, a esto es a lo que quería llegar, ¿no? Como en realidad todo esto que estamos viendo en el códice, pues sí nos habla de ciclos agrícolas, sí nos habla de alguna manera, pues ese respeto, esa reverencia que tenían al año agrícola, pero no es necesario en ningún momento agregar ningún tipo de intercalación. Esa cuenta pues sale sola, ¿no? Y ya como corolario, quería hacer notar, por eso te preguntaba hace rato, oye, César, ese 30 de abril de 1324, ¿no? Que sabemos que es fecha juliana, pero mira, me pareció interesante hacer notar, si yo me ubico en las fechas en donde puede ser que esté referenciado el Códice Borgia, y yo cuento paquetes de 13 años hacia atrás, llego justamente en 1 Miquistli, en un año 1 Tecpat, pues resulta caer en este día, ¿no? Que me pareció curioso, ¿no? Nada más como curiosidad, 1324 sabemos que está asociada a la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Y ese, pues 30 de abril, que aunque no es una fecha de alineación, pues está ahí referenciada, ¿no? Se parece. Es lo que quería yo comentar, muchachos, como de alguna manera todo esto que nos ha comentado César, pues puede transpolarse a otras láminas, ¿no? Me encontré yo, por ejemplo, esta lámina y quizá pudiéramos encontrar otros ejemplos de cómo esos códices se leen en cuentas ininterrumpidas y se puede leer sin ningún problema y además hace sentido con todo lo que ellos creían, hacían, pensaban, dejaron plasmado en su arquitectura. Pues básicamente ese era el comentario rápido que quise hacer aquí al margen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad, muy interesante y pues digo, qué bueno que podemos complementar esto, ¿no? Por eso somos el Calmeca y somos el equipo, ¿no? Yo presento algo, Gastón, ¿se acuerdan las ideas que luego nos pasa? Está Gerardo complementando la iconografía, Israel complementando con cosas y pues es justamente que eso es lo que me gusta de esta sinergia que nosotros vamos creando. Fíjate que de ese 1 Miquistli que está diciendo Israel, que es el 30 de abril de 1324, y tú le sumas 520 días, es decir, 2 veces el Tonalpohualli, y vas a llegar al 2 de octubre de 1325,
que es la fecha que está señalada para el año 2 Caña en el Teocalli de la Guerra Sagrada como el 1 Miquistli. 2 de octubre de 1325. Y 520 días sabemos que es una relacionado a los eclipses, ¿no? Que lo hemos venido manejando respecto a lo que son los pasos cenitales. Entonces es muy interesante eso que menciona ahí Israel. Y ¿sabes qué se me ocurrió ahorita que estabas hablando de cómo se va rolando, que empezaste con el 1 Zipactli y el 1 Zipactli, y después pasaste al 2 Miquistli, y después creo que era el 3 Ozomatli y el 4 Cuscacuautli? Así es. Que inclusive entonces podrías nombrar hasta las cosechas con el nombre de un tonali, porque son esos 260. Esta cosecha se llama 1 Zipactli, la siguiente cosecha se va a llamar 2 Miquistli, la tercera. Bueno, eso, ¿eh? ¿Qué crees? Bueno, eso. Algo hay ahí, ese ciclo, yo he detectado que se repite cada 260 años también. Sí, claro. Y muchos, de alguna manera, yo he escuchado por ahí el término Meslapohuálica y no estoy seguro hasta qué punto sea fidedigno, ¿no? Pero nos habla de que esos ciclos de 260 años están referenciados así. Y me hace sentido el hecho de que también se pueden amarrar a periodos de 28 días, que sabemos que no es la lunación, pero que se pueden usar de alguna manera como un periodo lunar promedio, ¿no? Entre el periodo sideral y el periodo sinódico de la luna, nos podemos anclar en 28 días, y creo que podría haber algo interesante, no sé si se los comenté la vez pasada, pero ese ciclo se repite cada 260 años, y justamente va rolando vamos a llamarlo así, los cargadores de la cosecha, van rotando cada 4 años. Es una situación bastante interesante. Entonces, pues ahí lo dejo, ¿no? Como me encantó cómo lo acuñaste, el cargador de la cosecha. de la cosecha, ¿no? Okay. Está bien, pues qué bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto esta retroalimentación. Pues si no hay más preguntas, Gastón, no sé si quieren ya ir, que vayamos finalizando, ya llevamos pues, casi 2 horas, como siempre. Te agradezco mucho el comentario, Israel, muchísimas gracias. Y también, pues obviamente a mis 2 amigos, a Gerardo y a Gastón. Pero bueno, pues no sé si alguien más quiera comentar algo. Te cedo los micrófonos, Gastón, para que ya tú... Muchas gracias, César. Pues aquí en Facebook, pues igual, nos remitimos a solamente escoger las preguntas, todos los demás son agradecimientos y flores, pues muchas gracias. Yo creo que aquí nos leemos el comentario de chat que tenemos. Me pueden compartir el tonal Powali de hoy y cuándo es el inicio, les agradezco infinitamente. Hoy implementamos que cada transmisión vamos a leer el tonal en la cuenta ininterrumpida en la base de la propuesta de Antonio Caso en la versión Nicholson. Y sí lo mencionamos, ¿no, César? El tonal de hoy, que por cierto estamos en la trecena 13. Sí, bueno, ya el tonali lo puse como Aztec Calendar, pero realmente ahorita recuerden que el tonali cambia al mediodía. Entonces ya estaríamos hablando de que en este momento estamos hablando del tonali 6 Ejecat, 6 viento. Y Muy va a concluir bien. mañana al mediodía para dar paso al 7 Cali, ¿verdad? Sí. Es que entró tarde, dice. Sí. Pues yo creo que con esto cerramos. Ahora sí fue una interacción muy buena. De la misma forma, los invitamos a ustedes que nos siguen, como a Jesús, que siempre nos hace unas preguntas muy precisas. Y bueno, a la demás gente que también interactúa. Así de fraterno pudiéramos nosotros llevar esta transmisión cada jueves. Y pues bueno, el equipo de Calmeca Calendárico que enriquece, vamos a tratar de tener preparado incluso como hoy se pudo lograr de una forma que incluso es fortuita, ¿no? Como lo que tenía a la mano Gerardo y lo que había preparado Isra,
pues hacen de estas transmisiones algo único y algo pues que realmente no se ciñe sobre la opinión de uno de nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias. Los invitamos a que estén al pendiente de lo que vamos a anunciar en breve, que viene todo el mes de agosto con múltiples y muchísimas formas de celebrar estos 500 años, y con ello pues también tenemos muchas transmisiones, muchos programas con temas muy, muy específicos. Muchísimas gracias, te agradezco, Gerardo. Muchas gracias. Un placer. Ya estás por terminar tu curso y en breve vamos a anunciar una nueva fecha para los que gusten iniciar. De la misma forma, gracias, Israel. Igualmente con el taller que estás compartiendo en grupo online con el calendario autóctono de México, como así lo mencionas, y pues bueno, daremos también algunas sorpresas durante el mes de agosto, y pues agradeciéndole a César, que a pesar de haberse vacunado hoy y tener ahí algunas molestias, pues ni se notaron ahí un piquete de mosco. Mano, todavía. Y todavía falta. No, de hecho ya traigo algo de temperatura. Ánimo. Y pues gracias, todos en guerrear, pues estamos todos ahí al frente, y me da gusto saber que cuando alguno de nosotros sepamos que no estamos al 100, entramos los demás al quite. Muchísimas gracias a todos, compartan este video, denle like, por favor, o seguidores, Calmeca Calendárico AC. Y bueno, lo esperamos cada jueves con más temas. Muchísimas gracias y bueno, que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Bueno. buenas noches. Excelente. Buenas noches, bye. ¿Quién es el host ahorita? Creo que soy yo, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasó, César? Creo que entré muy temprano, entonces como compartimos la cuenta, pues supongo que en automático me hace host, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Y eso fue lo que pasó. Y bueno, aprovechando ahorita antes de que se desconecten, les quiero compartir bien corto esto, miren. ¿Están viendo? Sí. Esta lámina, concretamente este recuadro que estoy señalando aquí, que está a la derecha, es el que culmina el almanaque que César nos presentó hoy. Aquí es donde culmina ese almanaque. Y culmina precisamente con un árbol, que no es un árbol, es una planta de maíz completamente pues, florida y llena de mazorcas. Aquí es donde culmina ese almanaque. Estamos hablando de ciclos de tiempo, de siembras, de cosechas. Nos muestra ahorita Israel también la parte de los tlaloques. Y pues resulta que este almanaque culmina en esta lámina que nos muestra precisamente, no sé si metafórica o literalmente, un nacimiento de una planta enorme de maíz, ¿no? Creo que sí tiene mucho que ver.